Aunque Leticia Palma, amada y odiada por muchos, La Fea Más Bella es un remake de la exitosísima telenovela colombiana Yo Soy Betty la Fea, que se transmitió por primera vez en 1999. De hecho, La Fea Más Bella es una de las 28 adaptaciones que se han hecho de la novela original alrededor del mundo. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y en este video te contaré algunas curiosidades de La Fea Más Bella. Una de las primeras actrices elegidas en estar dentro de esta producción fue la novia de México, Angélica María, quien de hecho fue la que sugirió a su hija, Angélica Vale, para el papel principal. Incluso, en el show de Cristina, confesó que casi lo puso como condición para estar dentro de la telenovela. Otra cosa es que originalmente el papel de Doña Julieta tenía solo 15 escenas, es decir, era un personaje súper chiquito, pero como la novela se fue alargando cada vez más, Doña Julieta fue ganando más terreno y consiguiendo escenas más conmovedoras y entrañables con su hija de la ficción y la vida real. Y no, esta no fue la primera vez que madre e hija compartieron créditos. La primera vez fue en la telenovela El Milagro de Vivir de 1975, cuando Angélica era solo una bebé. Y posteriormente trabajaron juntas en El Hogar que yo robé en 1981, que es como una versión de La Usurpadora, así que ahí también jugaron el rol de madre e hija, al igual que en La Fea Más Bella. Sin embargo, las cosas no fueron tan sencillas para Angélica, y es que en aquel momento se encontraba trabajando en la parodia, así que de entrada tenía conflictos de agenda porque los productores no querían ceder tan fácil y tampoco podía estar en ambos proyectos. Que por cierto, algo que se me hizo súper curioso es que en dicho programa, por allá del año 2003, hicieron una parodia justo de Yo Soy Betty la Fea, siendo Betty interpretada por la mismísima Vale, como si hubiera estado escrito que el papel era para ella. Incluso recrearon Ecomoda, El Cuartel y toda la cosa, y cabe mencionar que la peli teñida en aquel show fue interpretada por Rebeca Manquita, actriz que en La Fea Más Bella interpreta a Ana Leticia Villarroel, la hermana de Marcia y Ariel. A pesar de que el papel de Don Fernando le quedó como anillo al dedo a Jaime Camil, la realidad es que él no fue la primera opción para este personaje, sino la cuarta. Lo que es curioso es que en aquel momento Jaime Camil estaba atravesando una fuerte depresión luego de que le cancelaran El Fantasma de la Ópera, la obra que iba a presentar en Broadway, y eso lo tenía literal en la lona, cuando de repente llegó a él la llamada del director de casting de La Fea Más Bella y el actor de inmediato se apuntó. No obstante, tuvo que esperar que los otros 3 actores declinaran el papel, y cuando por fin parecía que iba a ser para él, Jaime pidió un poco de tiempo para terminar otra obra que estaba haciendo con Eugenio Derbez y que solo le faltaban como 2 semanas para terminar. Sin embargo, la productora no estaba dispuesto a esperarlo, así que Jaime contactó a la Vale para que abogara por él, y Angélica no dudó ni un segundo en ir corriendo con Rosy Ocampo, la productora de la telenovela, para decirle que lo esperaran porque con ningún otro actor iba a tener la química que tenía con Camil. Así que para no perder tiempo, propuso que podían empezar grabando las escenas donde no salía él, que fue lo que terminaron haciendo con tal de que Jaime estuviera en la telenovela. Y es que, si no lo sabían, Angélica Vale y Jaime Camil se conocen de toda la vida, literal desde que eran unos niños, así que tenían una gran amistad desde antes de la telenovela, que solo vino a reforzarse más. Por eso su gran química en pantalla. A la fecha son tan buenos amigos que Jaime Camil fue el padrino de bautizo de la hija mayor de Angélica Vale. De hecho, actualmente ambos viven en Los Ángeles y son casi vecinos. Pero con Angélica no era la única con la que Jaime tenía una relación de tiempo atrás. Sergio Mayer, el actor que interpreta a Luigi Lombardi, está casado con la hermana de Jaime, Isabela Camil, con quien tiene 2 hijas, Antonia y Victoria Mayer. De hecho, su hija mayor nació en el 2006, justo cuando estaba todavía la telenovela al aire. Angélica fue en la actuación. José José ya había hecho 2 películas anteriormente, incluso una de ellas era autobiográfica, y aunque lo suyo siempre fue la cantada, José José no tuvo problema alguno para recordar sus líneas, sino que su mayor problema tuvo que ver con su voz. Todos sabemos que el príncipe de la canción fue uno de los mejores cantantes de México, tuvo una exitosísima carrera, sin embargo, debido a distintas enfermedades,
su voz se fue deteriorando tanto que terminó por alejarse de la música. Así que cuando llegó a esta telenovela, su afectación era tan grave que debía ir a un estudio para doblar sus escenas punto y aparte porque en el momento del rodaje no se le entendía mucho. Los brackets que llevó Angélica Vale eran 100% reales, o al menos lo fueron en la primera parte de la telenovela. La misma Angélica Vale fue quien decidió llevarlos para hacer el personaje más realista. Sin embargo, su dentista le advirtió que solo podía llevarlo por 6 meses debido a que ella en realidad no los necesitaba. Pero como empezaron a alargar cada vez más y más la telenovela, llegaron a un punto en el que tuvieron que quitárselos sí o sí porque ya no era sano y se los retiró cuando cumplió con ellos alrededor de 7 meses. Fue a partir de ese momento que comenzó a utilizar unos quitapón. Sin embargo, el peculiar estilo de hablar de Leti fue a raíz justo del uso de los brackets. Angélica confesó que apretaba la boca genuinamente por apretar los dientes porque sentía que se le salían y por eso fue que Leticia terminó hablando de esta manera. Ahora, respecto a su risa, fue algo genuino también. Resulta que cuando estaban en las primeras etapas de desarrollo, Angélica le preguntaron cómo es que se iba a reír y como ella no había preparado nada, se rió de manera nerviosa y a ellos les encantó. Así que la risa de Leti en realidad es la risa nerviosa de Angélica Vale. Mientras que el tic nervioso de Leti fue algo que la Vale contó que no tenía ni idea que la original Betty también lo hacía, puesto que fue algo que los de la producción le pidieron hacer. El tic en el ojo y la boca choca al lado contrario, que cabe mencionar al inicio le fue muy difícil dominar. Como ya lo mencioné antes, la productora de este remake fue Rosy Ocampo, conocida por ser la creadora de prácticamente toda la barra infantil de Televisa, hoy extinta, que se transmitía a las 4 de la tarde. Así que fue por esa razón que incluyó niños en el elenco que no estaban en la telenovela original. Al igual que le metió elementos más cómicos, a diferencia de la versión original, que es mucho más drama. Es evidente que los personajes de la versión mexicana son mucho más relajados, por así decirlos, y creo que esto se evidencia muchísimo más con personajes como Don Fernando y su contraparte, y ni qué decir de Luigi y Hugo Lombardi. La Fea Más Bella tiene el récord de ser la primera telenovela, al menos aquí en México, que cambió de horario en varias ocasiones y que conforme cambiaba de horario, su rating también iba subiendo y subiendo. Recordemos que su horario inicial fue a las 4 de la tarde, luego la movieron a las 6, 8, 8:30 hasta que llegó al horario estelar por todo el éxito que cosechó. Sin duda alguna, La Fea Más Bella ha sido uno de los hits más grandes que ha tenido Televisa, y creo que ni ellos mismos se lo esperaban porque al inicio las grabaciones eran de 8 horas al día, lo normal. Pero debido al éxito que estaban teniendo, pues decidieron alargar la telenovela y de 8 horas de rodaje pasaron a grabar hasta 18 horas diarias, y lo peor es que era una rutina de lunes a domingo, no tenían descanso alguno y todo en un periodo de más de un año que obviamente en algún punto terminó por cobrarles factura. Por ejemplo, la Vale reveló que sufrió agotamiento extremo y fue a parar al hospital en 3 ocasiones por una infección intestinal. Y por si eso fuera poco, también sufrió un accidente durante el rodaje. Resulta que hay una escena en la que Leti tiene una pesadilla y lanza unos platos y vasos al suelo. Sin embargo, y sin mucha explicación, terminó cortándose el dedo tan profundo que tuvieron que reconstruirle más del 70% del tendón. De hecho, esa escena quedó en el corte final y se ve perfectamente cómo le brota la sangre, pero la actriz no se percató de ello hasta que comenzó a dolerle muy feo y tuvieron que cortar. De hecho, en la continuación de esa escena, ella ya lleva puesto un vendaje con el que apareció en varios capítulos de la telenovela. Si tuviéramos que mencionar algunas de las diferencias entre ambas versiones, la primera de ellos, obvio, sería el género y los nombres. Por ejemplo, la empresa de la versión colombiana se llama Ecomoda y su giro es confección de ropa de alta calidad. Mientras que la empresa de La Fea Más Bella se llama Conceptos y su giro es ser una casa productora. Los nombres de los personajes también fueron cambiados, aunque de manera bastante sutil, la verdad. Empezando por Betty, que fue cambiado a Leti, Armando Mendoza por Fernando Mendiola, Marcela por Marcia, Patricia por Alicia, Mario por Omar, Hermes por Erasmo y así con la mayoría que les buscaron nombres lo más parecidos posible. Y claro, tampoco podemos olvidar el destino de algunos personajes a los cuales se los cambiaron por completo.
como el de Alicia Ferreira, que creo fue uno de los personajes mejor desarrollados. Digo, siempre la vimos como la rubia oxigenada, una mujer muy guapa y superficial. Sin embargo, debajo de todas esas capas había una mujer que estaba muy sola y sufriendo la pérdida de su padre, y su manera de lidiar con ello era fingir que hablaba por teléfono con él todo el tiempo. Cosa que descubrimos cuando visita la tumba de su padre. De hecho, me atrevería a decir que lo mejor de esta novela fue Alicia y Tomás. Su romance fue tan intenso que le enseñó a Alicia un par de buenas lecciones que terminaron por humanizarla. Además de que, bueno, en esta versión ambos se quedan juntos, a diferencia de la original, donde creo todos anhelábamos que tuvieran también justo ese mismo final. El personaje de Aurora, la misteriosa mujer seductora, también fue una de las mayores diferencias, ya que este personaje no existe en la versión original, sino que fue un invento de la adaptación mexicana que me imagino sacaron para alargar más todo este drama. Angélica Vale realmente se tiñó el pelo de rojo para darle vida a este personaje, pero admitió también que caracterizarse como Aurora era súper cansado porque tardaban muchísimo en el peinado y maquillaje que, recordemos, era medio vintage. Mientras que para caracterizarse como Leti, pues solo le tomaba 15 minutos. Por cierto, que Aurora se llamara Aurora Mayer de Salinas, en efecto, fue por Sergio Mayer y Jorge Salinas, quien justo llegó a aparecer en la telenovela como pareja de Luigi. Como la mayoría sabemos, Angélica Vale es una de las mejores imitadoras de México, así que la primera vez que Leti se ve al espejo caracterizada como Aurora, intenta buscarle una voz y en un cortísimo tiempo hace una gran variedad de imitaciones desde Thalía, La Doña, Alejandra Guzmán y hasta Verónica Castro. Moti, la mascota de los Padilla Solís, en realidad se llama Mozart, pero le decían Moti de cariño, y en la vida real era la mascota de Angélica María, quien la acompañó durante 19 años y que lamentablemente falleció en el 2021. En la vida de los actores hay personajes que los marcan tanto, ya sean porque siempre los recuerdan por el nombre de tal personaje, por volverse tan odiosos como Jimena Sariñana en Amarte Duele, que aún le siguen reclamando por lo que le hizo a Renata, o porque los personajes los tocan de cierta manera como le pasó a Angélica Vale con Leticia Padilla. La actriz contó que antes de participar en esta telenovela tenía la autoestima por los suelos, no se valoraba nada y en el amor estaba fatal. De hecho, confesó que todas esas escenas de sufrimiento de Leti en Acapulco era llanto real. Ella de verdad estaba sufriendo por un hombre que nunca la quiso ni la valoró. Pero todo cambió cuando comenzó a hablar con el director Salvador Garcini, pues él le daba muchísimos consejos que la mayoría de ellos fueron los que Aldo le llegó a dar a Leti. Incluso hasta le dio un libro llamado Volver al Amor que terminó por cambiarle la vida a Angélica Vale, quien dice que a partir de ahí aprendió a quererse a sí misma. Así que es por eso que le tiene tanto cariño a Leti. A lo largo de la telenovela pasaron muchísimos famosos, entre ellos las Hash, Tiziano Ferro, que tal vez por eso se fue con la idea de que las mexicanas somos bigotonas, Yuri, Mijares, que incluso estuvieron compartiendo la misma escena, y obvio no podemos dejar fuera a Ricardo Montaner, quien de hecho también tuvo un cameo en Yo Soy Betty la Fea. Pero su participación aquí no fue mera casualidad, pues fue la misma Angélica Vale quien lo propuso, porque justo recordó que el cantante hace tiempo le había contado que participó en un capítulo de Yo Soy Betty la Fea cantando Bésame, en una escena que involucraba a Armando y Betty, y por esa razón, Angélica creyó que sería divertido que Montaner cantara también la misma canción, pero ahora en esta versión. Sin embargo, la gran diferencia es el contexto. En la novela original, ese momento ocurrió cuando Armando y Betty estaban separados y se supone sería su último beso, mientras que en esta adaptación se trataba del primer beso entre Fernando y Leti. Incluso, Montaner volvió también para el final de la novela para que 9 millones de personas. Además, el final fue rodado en Monterrey. Novelas que tenían mucho éxito tenían un final en vivo con todo el concierto incluido. Y obvio, la fea más bella no se podía quedar atrás. Así que para el final estuvieron como invitados Camila, José Feliciano, Reik, incluso parte del cast también se subió a cantar. Y obviamente Angélica Vale y Jaime Camil también interpretaron juntos su tema Tu belleza es un misterio. Leticia Padilla hizo un crossover en Ugly Betty, la versión estadounidense de Yo Soy Betty la Fea.
O bueno, no fue tanto un cameo de Letty, sino más bien de Angélica Vale, aunque apareció caracterizada como Letty. Estuvo medio raro la verdad, pero mucho tuvo que ver Televisa, que no quiso otorgar ciertos permisos, y por ello, Angélica, que así se llama el personaje, salió en una sola escena que aunque es súper cortita, sin duda nos deja claro que el Bettyverso existe. Aunque le cambiaron el nombre, Aldo Domenzain está basado en Michel Duanel, conocido también como el francés en Yo soy Betty la Fea. Solo que el personaje de Michel es súper chiquito a comparación con Aldo, que digamos lo desarrollaron mucho más. O sea, sí fue el interés amoroso de Betty, pero pues como sabemos en ambas versiones, las dos eligieron al que estaba lleno de red flags y no hay que las trató bien desde el inicio. Sin embargo, en ambos casos, la audiencia llegó a dividirse, pues tanto Aldo como Michelle eran hombres tan encantadores que el público prefería a ellos para la protagonista y no al tóxico y mujeriego. En México incluso recuerdo que abrieron hasta votaciones para que el público decidiera con quién debería quedarse Letty. No obstante, la gran diferencia entre Michelle y Aldo es que cuando Betty rechaza a Michelle, él desaparece. O sea, en la mexicana, Aldo también se retira, pero digamos, fantasearon muchísimo con ese final. De que ahora resulta que Aldo siempre fue un ángel que solo vino a ayudar a que Letty y Fernando estuvieran juntos, que eso sí ya se me hizo demasiado, la verdad. En el 2021, Jaime Camil anunció que se venía una segunda parte de La Fea Más Bella. El actor publicó en Twitter dicho anuncio y aunque esta noticia podría volver locos a los fans, la realidad es que solo fue una broma por April Fool's Day, que es como el Día de los Inocentes en Estados Unidos, así que mejor ni se emocionen. Cuéntame en los comentarios con cuál versión te quedas y quién fue tu personaje favorito de La Fea Más Bella. Por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana. Nos vemos en el próximo Popcorn News.